Ahora de un tema que es preocupante, ¿no? Porque se conoció el caso de la periodista Sandra Russo en las últimas horas, pero no es un caso aislado, ¿eh? Hay muchos casos de secuestros virtuales que se están dando últimamente. Algunos, lamentablemente, algunas personas son engañadas y terminan pagando el rescate que se pide por alguien que no está efectivamente secuestrado. Bueno, en esta oportunidad, a partir de lo de Sandra Russo, se conocieron otros secuestros secuestros virtuales que afectaron a otras personas famosas o conocidas, Sí, ¿no? lo que pasa es que yo pensaba, Pau, todos los periodistas, digamos, oficialistas y opositores, digo, me remito a los oficialistas porque Sandra Russo, bueno, trabaja en 678, programa en el cual, y no lo digo con una carga despreciativa, pero subestiman por completo aquellos grandes flagelos que venimos acarreando, entre ellos el de la inseguridad. Cuando uno no le presta atención a la inseguridad o la infravalora, no conoce las modalidades, y ella, pobrecita, fue víctima de verdad de un secuestro virtual, tuvo que pagar por el rescate, presunto rescate, sí, ¿no? Por supuesto, de su hija, $50.000, y bueno, por supuesto, como un efecto dominó, como decías vos, varios comunicadores después contaron su experiencia. Existe, a ver si se dan cuenta, la inseguridad existe para todos, digamos, a todos nos compete el tema de la inseguridad, no es invento de los medios. No, de todas maneras, Tommy, hay mucha gente que, sabes, que conoce esta modalidad y de todas maneras cae en la trampa. Es cierto. Porque lo hacen de una manera tan siniestra, ¿no? Con voces de fondo, horarios que te sorprenden, te agarran quizás durmiendo, y cuando te tocan a un ser querido, uno reacciona de una manera totalmente inesperada. Otra de las famosas que contó su triste experiencia con esta cuestión es Silvia Fernández Barrios. Vamos a escuchar cómo lo relataba. Suena el teléfono en mi casa a las 2 de la mañana. En general tengo siempre el teléfono al lado de la mesa de luz, que es un inalámbrico. Ayer me olvidé de dejarlo, me levanté corriendo, levanto. Mamá, mamá, no sabés lo que pasó. En ese instante, imaginaba, se parecía a la voz de mi hijo justo, y dice, yo pensé que Bruno se había matado en el auto. O sea, mi primer pensamiento tuvo que ver con la muerte de mi otro hijo. No digas los nombres. Entonces me dice, mamá, mamá, le digo, mi amor, ¿qué pasó? Entonces, muy tranquila, le digo, mi amor, ¿qué pasó? Entonces me dice, mamá, me están apuntando con un revólver en la cabeza. Entonces le digo, quédate tranquilo, le digo, ¿qué pasa, mi amor? Dice, mamá, mamá, es horrible. Entonces, viste, es como que en el instante que Bruno dejó de ser lo que yo creí que había sido, que era que mi hijo mayor se había muerto, entonces me quedé y dije, mi amor, ¿cómo te llamas? Con la misma voz, con la misma tranquilidad. Me dice, Juan. Digo, bueno, mi hijo no se llama Juan. Entonces ahí se rieron, me dijeron, pero ya la vas a pagar, y cortaron. Entonces quedó registrado el teléfono. Llamé al 911, temblando, y me dicen, enseguida atendieron, le digo, mire, me acaba de pasar tal cosa, le mandamos un móvil. Le digo, no necesito un móvil, acabo de resolver el tema, necesito que usted llame a este teléfono que quedó acá registrado, que a mí me da como que es un teléfono fuera de servicio. No quería llamar yo desde mi celular. Entonces me dice, no, pero eso no, yo le puedo mandar el móvil. Le digo, señor, no necesito el móvil, quiero que usted llame a este teléfono ya, porque acaban de llamar a mi casa. Entonces me dijo, bueno, tomó el teléfono, no sé qué habrán hecho, y yo me quedé temblando como una hoja, a pesar de que sé todo, de todo lo que hablamos acá, de que sé que le ha pasado a un montón de gente. Si yo hubiese tenido a esos tipos adelante mío, los mato. Bueno, Silvia afortunadamente se dio cuenta, pero ella contaba la experiencia, llamó temblando, pues, porque eso es un shock tremendo, te agarran en un momento, generalmente estás durmiendo, si no está la persona, generalmente te hablan de un hijo, ¿no? No está en tu casa, vos escuchas una voz que en el momento pensás que es la de tu hijo, por más que vos la reconocerías, ¿no? Si estás tranquila, si lo hacen es porque funciona y porque mucha gente termina lamentablemente pagando. Estamos con el doctor Lizardo, que nos va a ayudar un poquito a entender cómo funciona esta cuestión y cómo se puede hacer, ¿no? Porque mucha gente no los denuncia por miedo. Esto sucede también, ¿no? Muchas veces no se denuncia directamente. No solo que no lo denuncian por miedo, sino por el tiempo que lleva tener que erradicar una denuncia. Y generalmente las
veces que no se denuncian son cuando quedan frustradas o cuando se detectan. Que en realidad habría que colaborar y perderse ese tiempo y tener que ir a denunciarlo, porque esa banda, si frustró o no se pudo realizar alguna comunicación, sigue intentando haciéndolo con el mismo teléfono. Claro. Entonces sería muy bueno que todo aquel que tenga un secuestro virtual fallido, se tome el tiempo y vaya a denunciar, porque esa banda va a continuar con otro teléfono al instante siguiente. No, muchas veces cuando pagan, yo tengo un caso muy cercano lamentablemente que terminó pagando una persona súper informada, que sabe que esta modalidad existe, pero bueno, la agarraron en un momento que se desesperó porque le hablaban de un hijo y haces cualquier cosa obviamente por un hijo, y pagó y claro, quedás con miedo de ir a denunciar porque decís, saben dónde vivo, ¿no? Entonces, pero bueno. Generalmente manejan información que la misma gente le da, porque a uno lo agarran. Dormido. Se utiliza la nocturnidad para aprovechar que uno está totalmente desvanecido, se despierta, le mencionan un familiar. Muy alerta, es verdad. Le mencionan un familiar, cuando a uno le tocan un familiar, por más que esté alertado, que los medios de comunicación se cansen de decirlo, que esto sucede, cuando te tocan un familiar, perdés la conciencia y automáticamente preguntás, ¿quién es? Claro. Y te van a decir, no, es tu hijo. Y capaz que tu hijo salió a bailar. Claro. Y capaz que no te puedes comunicar porque no hay señal, no hay antena. Y te desesperás y entras en la posesión, porque en realidad te poseen, sí, porque son estafadores profesionales. Claro. Y saben cómo manejar las voluntades y los tiempos. Lo que pasa es que es una empresa que se dedica a estudiar justamente por dónde uno, que es el inocente, que recibe el llamado, no está esperando eso. Entonces, ante la sorpresa de alguien que dedicó tiempo y dinero en armar toda una estructura sabiendo a dónde va a apuntar y por dónde te va a pegar para sembrarte el temor y que reacciones justamente para poder pagar el rescate que te están pidiendo. Claro, imagínate que a la misma persona no le cuesta nada, está en un teléfono, hace, qué sé yo, 100 llamados, con que uno no le responde, le pague, ya se hizo la noche la banda. Te digo, y lo que genera, a ver, Yanni, vos qué opinás, ¿no? Lo que genera un poco la reacción en la gente, porque Silvia me parece que con absoluta legitimidad dice, si yo los tuviese enfrente los mato, porque realmente se meten con la fibra más íntima y más elemental y esencial que tiene que ver con tus afectos, ¿no? Digo, es muy entendible lo que dijo Silvia. Sí, es muy entendible, pero igual me sigue llamando la atención que sea de alguien como que viene de Silvia, que ellos generalmente tienden a negar toda esta cosa que se denuncia en todos los medios. Parece siempre, viste, que ellos tienen una realidad paralela, viste, que se está viniendo el mundo abajo y en la TV pública no pasa nada. Sandra Russo. Perdón, Sandra. Russo. Sí, bueno, yo creo que lo de Sandra trascendió porque hizo la denuncia, ¿no? Quizás trascendió porque yo no escuché que ella haya hecho que en el programa seguramente no lo van a tratar. No se tocó. Lo van a tratar. Bueno, a mí la verdad que me sigue generando, me hace ruido eso, pero igual nada, estamos en una sociedad súper violenta donde ya te dan ganas de matar a todos, pero tampoco se puede ir matando a todo el mundo. Yo no le veo una gran solución a corto plazo. Digo, nos ponemos en el lugar de ella porque, a ver, es una comunicadora importante, ella defiende con convicción sus ideas, está bien, pero digo, evidentemente estas cosas, digo, es la prueba flagrante de que estas cosas suceden. Estamos en una Argentina sumamente, estás inseguro cuando salís a la calle y estás inseguro cuando te suena el teléfono en la noche. Esto pasa, es tangible, no lo neguemos más. Digo, no es en contra de ella, pobrecita, porque realmente la habrá pasado muy mal. Llamaba a la hija, Sandra, es desesperante. Claro, y la que estaba con su novio no atendía. Digo, ahora, pobre ¿qué mujer. tiene que hacer uno? ¿Hay alguna recomendación que se pueda dar? Porque, bueno, imagínate, te llaman. Todos acá sabemos que esto existe, esta modalidad, pero te llaman, tu hijo no está con vos y te dicen, tenemos a tu hijo secuestrado, o escuchás una voz. ¿Qué haces? ¿Cómo actuás? Lo primero que hay que hacer es no hablar con estas personas. Lo primero que hay que hacer es cortar la comunicación. Pero lo primero que te dicen es no cortes porque la mato, ¿no? Si cortás la comunicación, la mato. Hay que cortar, Paula. ¿Sabes por qué hay que cortar? Porque realmente cuando existieron los secuestros extorsivos, ¿sí? Los delincuentes tardan en llamar, se toman su tiempo, ¿sí? Y te vas a enterar de las noticias malas. Quédate tranquila que va a venir la policía y toca el teléfono. Eso es verdad. ¿Sí? No te van a llamar y te van a decir ya. ¿Sí? Y si realmente lo tienen secuestrado, van a volver a intentarlo. Van a volver a intentarlo porque lo tienen. O te lo van a poner al habla y realmente vos vas a saber si es tu hijo o no es tu hijo, no solamente un grito de fondo. Aparte, si te piden rescate no lo van a matar, van a intentar varias veces hasta que pagues un rescate. El problema es que, claro, uno en ese momento le cuesta razonar todo esto que estamos razonando. Por eso está bueno hablarlo. Hay que comunicarlo para que la gente lo entienda. Ustedes que son comunicadores, les propongo compartir un informecito en el que te mostramos cómo se negocia un secuestro virtual. Mira. Y andás a saber cuánta plata tenés para prestarme, mamá. Por favor, que es urgente. Bueno, pero decime en qué lugar está, por favor. Mamá, no puedo hablar ahora. Por favor, te lo pido, mamá. Hazme caso de lo que te digo, confía en mí. Después me vas a entender.
pero yo quiero saber dónde estás. Ahora te voy a decir, mamá, no puedes hablar ahora. Por favor, haceme caso de lo que te digo. Andá a fijarte a ver cuánta plata hay. Bueno, ahora me fijo, pero decime en qué lugar estás. Andá, mamá, por favor, te pido que no puedo hablar, ¿entendeme? Bueno, cálmate, por favor, te lo pido, cálmate. Andá a fijarte que haceme caso. Bueno, ahí está una situación, ¿no?, que lamentablemente se da con muchísima frecuencia, ¿no? Se da más de lo normal de lo que uno piensa. Esto toma repercusión a través de las personas públicas, Claro, que ahora lo traemos a los medios. Ahora, Pero se da muchísimo. Es fundamental, me parece, el hecho de compartir la información cuando te llega el llamado más allá del cortar, porque obviamente la mamá o el papá se pone nervioso o el familiar cercano, pero inmediatamente cuando vos compartís la información con más de una persona, está quien te pueda decir, no, tranquilízate, es un Paño secuestro frío, ¿no? virtual, poner paño frío, porque me ha pasado escuchar casos. Es un muy buen tip Sí. de comunicarlo con la persona que está al lado. Porque cuando uno está solo, Sí. muchas veces no tiene la reacción o se siente entumecido por la presión que están ejerciendo del otro lado. Entonces, capaz que la otra persona que no recibe esa presión tiene ese momento de lucidez para decir, pará, vamos a pensar, nos están haciendo un engaño. Sí, o quizás desde otro teléfono poder llamar a Poder hacer la chequear. denuncia, ¿no? Porque yo entiendo, cuando Es estás eso. desesperado, si te dicen no cortes porque lo mato, por más que sepas que te vas a cortar, creo que es muy difícil, ¿no? Esa difícil tomar la situación. decisión. Pero por ejemplo, la semana pasada leíamos en algunos títulos de diario que se cayó una banda en Rosario que tenía en su poder 3 millones de pesos producto de secuestros virtuales, y uno de los cabecillas de la banda funcionaba desde adentro de un penal. Que muchas veces cuando uno habla con gente que ha recibido este tipo de llamados, dice sí, en la previa de la llamada se dice esta llamada proviene del servicio penitenciario, así todo no cortan y así todo sea una historia conocida. Ese sería uno de los puntos más sencillos por ahí de empezar a reducir el número de secuestros virtuales, porque los llamados de la cárcel, con un inhibidor satelital que no permita que salgan llamadas de adentro del establecimiento, sería lo más lógico y es lo que está al alcance de la mano y sin embargo no se lleva a cabo. Claro, el ilícito se perpetra porque hay alguien, lo que dice Gallego es básico, hay alguien que está permitiendo justamente o le está dando, digamos, las diferentes herramientas o elementos a la gente como para que lo pueda hacer dentro de una cárcel. Es inconcebible que se pueda, Claro. que se permita cometer un delito tan sencillo como es agarrar un teléfono. En las cárceles hay locutorios, lo que le dicen al locutorio que es el teléfono que tienen a disposición los reclusos. ¿Por qué se lleva? Incluso hay celulares, más allá de eso. O sea, claramente. hay infinidad, todas las celdas tienen un celular. Y vos sabés que en general, no sé si con qué data contás vos, pero en general no son trabajos de inteligencia muy profundos los que hacen los que realizan estos secuestros virtuales, sino que toman por zonas, ¿no? Los teléfonos que tienen la misma característica. Claro, las guías en un barrio cerrado, soy de un barrio cerrado y de repente se dio una seguidilla, claro, todos tenemos la misma característica y los tipos están esperando en una zona cercana, o sea que no es realmente que saben exactamente dónde vos vivís, pero claro, saben tu teléfono, te dicen un nombre que vos les vas aportando información y después te dicen, bueno, déjame la plata en tal lado, ahí muy cerquita, ellos están esperando y se manejan así, pero en realidad ni siquiera cuentan con un trabajo de inteligencia. No, porque justamente los datos uno se los va tirando a medida que entra en la desesperación. Escucha el grito y lo primero que haces es decir el nombre de tu hijo, como quédate tranquilo, Diego, quédate tranquilo, Paula, o lo que fuera. Entonces ahí empiezan a sacar datos y con lo que vos decís de la zona geográfica, claro, los buscadores digitales, los buscadores en la web de línea de teléfono buscan a través de una dirección, vos pones una dirección y lo vas alternando el número y te tira todos los domicilios de una misma casa. ¿Hay una manera de protegerse de eso? Sí, tomar precauciones más allá de que la inteligencia en este tipo de modalidad delictiva no es muy amplia, sino que es, como bien lo decías, la misma información que te van sacando en el momento, por eso la manipulación que te hacen en la conversación, y eso es lo que a vos más te preocupa. Hay que tomar diversos recaudos en no llenar cupones, no llenar formularios que no sean necesariamente básicos o que uno pueda chequear que realmente es de una entidad a la cual puede confiar, porque todos esos datos se manipulan y son todos datos que después pueden ser usados para llegar a tu persona, llegar a la tuya, llegar a la mía. Bueno, las bases de datos se venden, o sea, se venden para bien y también pueden ser obtenidas Pero fíjate para mal. qué interesante también, ¿no? Cómo Silvia llega a darse cuenta que esto era parte de un embuste, de un engaño, cuando ella empieza a indagar un poquitito más y, como decía Noé, ¿no? Pone paños fríos, trata de mirar, a ver, ese episodio tan desdichado desde afuera y pregunta, con una sola pregunta ella ya se da cuenta, ¿no? Que era todo parte de una farsa. Cuando dice, ¿cómo te llamas vos?, le dice al hijo, y utilizan un nombre común, digamos, que puede coincidir, dice Juan, y ella se queda tranquila
sabiendo que su hijo no se llama Juan. Evidentemente esa pregunta fue como fundamental, Tommy, ese instante de racionalidad, claro, ¿no? que ella pudo tener esa frialdad y esa lucidez, pero en general yo he escuchado casos de gente desesperada que ha llegado hasta hablar del rescate y el hijo estaba durmiendo en la habitación de al lado. O sea, tenés una desesperación tan grande en ese momento. Y lo que vos decís, juegan con el horario, están durmiendo, cuando te despertás te sorprenden con un llamado así. Es la sorpresa. Claro, el factor sorpresa juega siempre a favor de ellos, ¿no? A mi madre la llamaron, por ejemplo. Sí. A mi mamá la llamaron y obviamente nada, ella los escuchó, les dijo, estoy durmiendo y cortó. Divina. Me llamó a mí, porque le dijeron que me habían secuestrado a mí. Atendí, hola mami, no, porque pasó esto, y también eran 2 de la mañana. O sea, pero anteponerle la desesperación, le empezás a sea, mi madre estuvo como fría en ese sentido. Pero aún con esa frialdad, como contaba Silvia, te quedan las piernas temblantes, te agarra una sensación... Perdón, hasta que yo atendí no te puedo explicar la desesperación que tuvo mi madre. Cuando me dijo, ay, qué suerte que estás bien. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Claro, Porque aparte uno relaciona directamente, ¿no? Digo, el tema del secuestro con la muerte. Silvia decía eso, ¿no? A mí ese llamado me remitió a la posible muerte de un hijo. Ahora, pensaba en el tema pobre de Sandra, ¿no? Que también la pasó muy mal. Ella entrega $50.000. Digo, evidentemente, en este caso los malhechores, ¿no? La gente, los delincuentes que la llaman, sabían perfectamente quién era ella y que tenía esa cantidad de dinero inusual en la casa. Es raro como eso, ¿no? Yo creo que se encuentran con ese tipo de situaciones. Yo, por el caso que yo conozco, te digo que fue absolutamente azar. No, se encuentran, por ejemplo, hace poco salió una escucha telefónica de un grupo de delincuentes que también se dedican a hacer entraderas, no secuestros virtuales, y las comunicaciones eran, no, esta noche salimos a 3 casas y en ninguna de las 3 encontramos, ¿viste ese viejo que decían que tenía? No, al final no tenía nada, entramos a la casa equivocada. Con lo cual, si ocurre eso en bandas organizadas que hacen entraderas, mucho más frecuente de ser que ocurra esto, que empiezan a llamar. Imagínate, por ahí tienen 3 noches en las que nadie paga y de repente se encuentran con un llamado así. En el caso de las entraderas, hay una frase que es típica, que lo dicen todas las bandas que realizan entraderas. Tenemos el dato que tenés la plata. ¿Por qué? Porque si vos la tenés, dice, lo saben. Entonces juegan... Y ahí ya estás con ese tipo de vocablo y decís, ya saben dónde estás, se lo tengo que ver porque ya saben. Ahora, ustedes imagínense lo que pone en riesgo un delincuente que hace una entradera, su integridad física, para empezar, ¿no? Que lo sorprendan, tiene un costo, toda la movida, la utilización. Esto es un simple llamado telefónico. Pueden hacer 1000 por noche y a un gil engancha. Y no necesariamente de un penal. O sea, lo pueden hacer desde su casa, desde una estación de servicio, desde un balneario, desde cualquier... Qué interesante, ¿no? Que los diferentes periodistas o comunicadores, llámese Sandra Russo, que trabaja en 678, Silvia Fernández Barrio, en Intratables, en su momento también Marina Calabró, en Infama, había contado que la madre había transitado por una situación similar. Digo, qué interesante es que todos tengan esa capacidad de hacerse cargo de la situación y que utilicen a los medios, en este caso, como vehículo para que trascienda este gran flagelo. Es plausible en el caso de Sandra, Imagínate de Silvia, todos los que no lo deben contar, Tommy. Bueno, pero eso está mal. Pero digo, está muy bien que lo cuenten. Justamente, hay un montón de gente que no lo cuenta. Todos en algún momento o lo padecimos o tenemos a alguien cercano que padeció el intento de un secuestro virtual. De hecho, acá surgió el tema y, o sea... Y todos tenemos un conocido. Sí, yo tengo una persona súper inteligente, informada, que pagó porque la sorprendieron en un momento y la desesperación y se siente... Es terrible. Ahora, uno hace la denuncia, ¿no? ¿Y qué sucede después? Porque la verdad que la sensación, usted mismo lo decía, doctor, mucha gente que no hace la denuncia para no perder el tiempo, porque la sensación es que no pasa nada con esa denuncia, porque no sé cómo hacen para agarrar a estos delincuentes. Tiene muy pocas Lo primero chances. que se hace es, estas bandas lo que tienen es gran cantidad de celulares diversos, gran cantidad de chips, y sin perjuicio de que haya una ley con respecto a la titularidad de los teléfonos celulares, sabemos que es algo que se consigue todos los días, y es muy difícil llegar a quién era la persona que tenía ese teléfono, salvo que se llegue por rebote por otra causa. Claro, siempre se llegó por rebote. La de Rosario terminó cayendo por un robo a un frigorífico. Se secuestran los celulares y se detecta que de ese celular hicieron la llamada por otros delitos. Claro, sí, por eso uno no puede aportar demasiados datos para que los encuentren, es prácticamente imposible. Por más que hayas pagado un rescate, quizá alguna patente, ¿no? Que puedas anotar. O al momento de ir a buscar el rescate o el dinero, se procede muchas veces a la aprehensión de la persona que va, no de la que llama, sino de la que mandan,
a buscar el botín. Claro, Pero bueno, ayer- ahí sí pero tuviste ya la pero ya tendrías que tener un móvil de la Si tuviste policía la que esté lucidez de esperando, llamar ya a sería la como muy de policía. película, ¿no? Todo Y eso sería ya más en el armado. ámbito de un secuestro a los cuales estamos por ahí un Claro. poco más acostumbrados, los secuestros estos de magnitud, con varios días de cautiverio. Ayer escuchaba las escuchas del caso Rebagliati, sí, en 3 intentos de pagar el rescate, los secuestradores le decían, tenés a la policía encima, lo dejamos para mañana. Claro. Claro, Bueno, es terrible, entonces, como consejo, bueno, estar muy alerta, por más que uno, ¿no?, en esos momentos entre en desesperación y no esté con los sentidos muy prendidos porque te agarran No muy cargar. de sorpresa, pero tratar de saber que esto sucede, cortar la comunicación. Cortar la comunicación es fundamental. Hablar y hacer la poco. denuncia también, ¿no? Pese a que uno piense que no Y así que va a sea caer una en saco pérdida de roto. tiempo Ir a y hacer uno la tiene denuncia. muchas obligaciones para hacer en el día, hacer la denuncia. Sí, Hacer la eso denuncia. suma las estadísticas eso. Absolutamente. Muchísimas gracias, Doc. Gracias a Un ustedes por placer. la invitación. Bueno, tenemos que hacer una pausa chiquitita. En un ratito vamos a estar hablando de un tema interesante que se da con mucha frecuencia. Digo, que tiene que ver con gente que pide y bueno, y otra que emite certificados truchos. ¿Sí? En un ratito Diego nos amplía. La pausa, volvemos enseguida, no te vayas.